Las botas resonaban detrás de mí, demasiado cerca. Cada golpe sobre el mármol me recordaba que el tiempo se agotaba, que un solo error podría costarme la vida. El palacio imperial parecía un laberinto vivo, sus pasillos cambiando con cada mirada, como si quisiera atraparme. Giré a la derecha por un corredor que no figuraba en ningún plano, confiando en la intuición más que en la lógica. Las paredes eran de un blanco níveo, con incrustaciones de oro que reflejaban la luz de las antorchas en destellos cegadores. Cada sombra parecía alargarse y moverse, y el eco de mis pasos se multiplicaba como si alguien más estuviera corriendo conmigo, invisible. El aire cambió de golpe. Se volvió más cálido, perfumado, con un aroma difícil de identificar, una mezcla de incienso, flores desconocidas y metal caliente. Fue entonces cuando vi la puerta dorada. No tenía cerradura visible, ni manilla, pero parecía vibrar como si supiera que yo había llegado. Empujé con cuidado, midiendo cada movimiento, y se abrió con un susurro que apenas rompió el silencio. Lo que encontré al otro lado me paralizó. La habitación era enorme, con columnas de cristal que sostenían un techo pintado con constelaciones desconocidas. La luz del atardecer se filtraba por los vitrales, bañando todo con un resplandor cálido que hacía que las sombras parecieran danzar. Y allí, en medio de la cámara, estaba ella. De pie junto al balcón, con la espalda erguida, una silueta que imponía respeto y al mismo tiempo despertaba algo que nunca antes había sentido. Se giró lentamente. Su cabello oscuro caía en ondas perfectas sobre los hombros, su vestido parecía flotar sobre su cuerpo sin tocarlo del todo. Sus ojos se encontraron con los míos, y el mundo pareció detenerse. No hubo sorpresa ni alarma. Solo reconocimiento, como si me hubiera estado esperando desde siempre. Cada segundo que pasaba, sentía como el corazón se me aceleraba, como un sudor frío recorría mi espalda, como cada músculo se tensaba sin que pudiera moverme. Mi mente buscaba una excusa, una explicación lógica, pero no encontró ninguna. Sabía su nombre antes de que pudiera preguntar: Isabela Valcárcel. Reina del Imperio Solar, la figura más poderosa de todo el reino. Mi instinto gritaba que debía huir, que un solo paso en falso terminaría con mi vida. Pero algo en su mirada me mantenía inmóvil. Era una mezcla de autoridad, misterio y una extraña vulnerabilidad que no esperaba encontrar en alguien tan imponente. No tuve tiempo de reaccionar. La puerta por la que había entrado se cerró con un golpe seco, y de la sombra detrás del balcón surgió un movimiento rápido. No era una amenaza. Era ella acercándose, con pasos medidos, precisos, que no hacían ruido pero llenaban la habitación de presencia. Su mirada no me soltaba, y yo no podía apartarla. Mis sentidos estaban alerta, cada fibra de mi ser concentrada en esa figura que dominaba todo a su alrededor. Llegaste antes de lo previsto, murmuró, su voz suave pero firme, un susurro que retumbó en mis oídos con fuerza suficiente para que mi mente no pudiera ignorarlo. No entendí cómo sabía mi nombre ni cómo podía presentir mi llegada. La tensión creció hasta que me di cuenta de que no estaba solo. El eco de los pasos de los guardias aún resonaba por el corredor, acercándose peligrosamente, pero aquí, dentro de la cámara, el tiempo parecía distinto, como si la habitación misma me protegiera. Cada segundo contaba, y la decisión que tomara ahora determinaría mi destino. Un olor más intenso me golpeó cuando se inclinó ligeramente hacia mí, tan cerca que podía sentir su aliento mezclado con el aroma de la habitación. Mi mente quería buscar una escapatoria, pero mi cuerpo permanecía inmóvil, atrapado por la fuerza de su presencia. La puerta tras ella parecía más una barrera protectora que un límite físico. La reina de todos los imperios estaba justo delante de mí, y mi corazón se debatía entre el miedo, la admiración y algo que ni siquiera podía nombrar todavía. Sus dedos rozaron mi muñeca. Fue un contacto breve, pero suficiente para que una corriente recorriera mi cuerpo. El mundo externo desapareció. Los guardias, los corredores, la amenaza del imperio, nada importaba en ese instante. Solo existía ella, y el temblor de una posibilidad que no había imaginado, que quizás, de alguna manera, yo había llegado exactamente a donde debía estar. Isabela Valcárcel permanecía en el centro de la cámara, tan serena que parecía desafiar la realidad misma. Sus pasos eran silenciosos, pero cada movimiento emitía una autoridad que hacía que mi respiración se detuviera un instante. Avanzó un paso hacia mí, y mi instinto me empujó a retroceder, aunque no podía apartar la mirada de sus ojos. Eran de un tono oscuro que absorbía toda la luz de la habitación, y aún así brillaban con algo que no podía definir, una mezcla de curiosidad, advertencia y un interés inquietante. No gritó. No llamó a los guardias. No hizo ningún gesto de alarma.
Simplemente me observó, evaluando, midiendo cada reacción mía como si estuviera acostumbrada a leer los secretos más ocultos de las personas. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban ligeramente. ¿Cómo podía ser que una mujer, tan poderosa y distante, provocara este efecto en mí con apenas un movimiento? No debiste huir hacia aquí, Mateo, dijo, pronunciando mi nombre con una calma que me heló y me encendió al mismo tiempo. La forma en que sus labios formaron mi nombre hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Nadie más sabía quién era yo, nadie excepto ella, y la certeza de eso me aterraba y a la vez me excitaba. Mi mente buscaba razones, excusas, explicaciones lógicas para mi presencia, pero no encontró ninguna que importara frente a su mirada penetrante. Cada segundo que pasaba, me sentía atrapado entre el deseo de escapar y la necesidad de quedarme, como si una fuerza invisible me obligara a permanecer frente a ella. Se acercó aún más, sin prisa, sin necesidad de imponer miedo. La distancia entre nosotros se redujo a apenas unos pasos, y entonces sus ojos se suavizaron, aunque no perdió la intensidad de su autoridad. Noté que sus dedos rozaban la tela de su vestido, como si se contuviera de tocarme, pero su presencia era tan intensa que sentí cada movimiento como un toque directo sobre mi piel. Si te entrego, el imperio sobrevive, susurró, su voz tan cercana que podía sentir su calor. Si no, todo arde. Su cercanía me dejaba sin aliento. Mi instinto me decía que retrocediera, pero mis pies permanecían firmes, como si mi cuerpo supiera que huir en ese momento sería un error. Cada palabra suya era un desafío, un juego peligroso que no podía ignorar. Sus ojos brillaban con una mezcla de autoridad y vulnerabilidad, y por un instante creí ver una chispa de miedo, algo que nunca había imaginado en la reina que gobernaba con mano de hierro. Mi respiración se entrecortó cuando sus dedos rozaron mi muñeca, un contacto fugaz que encendió algo dentro de mí. No era solo el calor de su piel, era la intensidad de su intención, la sensación de que, aunque estaba sola y desarmada frente a mí, confiaba en que yo comprendiera su silencio. El mundo exterior dejó de existir, no había guardias, no había corredores, no había peligros. Solo estábamos ella y yo, dos cuerpos atrapados en un instante que parecía eterno. ¿Por qué? Quise preguntar, pero la palabra quedó atrapada en mi garganta. Isabela inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome con atención. Su mano se deslizó un poco más cerca, y mi corazón dio un salto inesperado. No era un gesto romántico, ni una declaración de deseo, era una prueba, un reconocimiento de que yo podía entender algo que nadie más podría. Tú no debiste encontrarme, susurró, casi para sí misma. Pero ya que lo hiciste, tendrás que decidir. ¿Huirás o lucharás conmigo? Su cercanía era una mezcla de advertencia y promesa. La tensión en la habitación se podía cortar con un filo. Cada fibra de mi cuerpo estaba alerta, y sin embargo no podía apartar la mirada. Su autoridad, su misterio, la mezcla de peligro y magnetismo que emanaba, me mantenían cautivo. Sabía que cualquier movimiento en falso significaría la muerte, pero de alguna manera, sentía que quedarme junto a ella también podía ser mortal. Entonces, un ruido distante nos recordó que el tiempo no estaba de nuestro lado. Los guardias avanzaban por el corredor que me había traído hasta aquí, cada paso resonando como un tambor que marcaba la sentencia. Isabela retrocedió apenas un instante, y en ese movimiento vi algo que nunca había imaginado, miedo. No por mí, sino por lo que ella sabía que estaba en juego. Escóndete, murmuró, señalando un rincón de la habitación donde la luz formaba sombras densas. O muere aquí. El mundo volvió a girar en torno a mí. Debía decidir, confiar en esta mujer que apenas conocía y arriesgarme a enfrentar al imperio, o huir y vivir con la certeza de que jamás comprendería lo que acababa de ver. Su mano tocó la mía por un instante más, y en ese contacto comprendí que la elección ya no era solo entre la vida y la muerte, sino entre la soledad y algo que estaba empezando a arder dentro de mí, algo que ni siquiera podía nombrar todavía. El silencio de la cámara parecía casi tangible, pero estaba cargado de una tensión que me atravesaba el pecho. Desde mi escondite entre las columnas de cristal, podía observar a Isabela mientras se movía con una gracia imposible de ignorar. Cada paso suyo resonaba en la habitación de manera casi imperceptible, como si el palacio mismo reconociera su autoridad y se inclinara ante ella. Sus dedos rozaron la tela de su vestido, ajustándolo con delicadeza, y de repente me sentí insignificante frente a su presencia. No era solo una reina, era una fuerza de la naturaleza, y yo, un intruso demasiado humano, había caído dentro de su mundo por accidente. Cuando los pasos de los guardias se alejaron por el corredor, mi corazón tardó en calmarse.
No había duda de que los rumores sobre la vigilancia extrema del palacio eran ciertos. Cada corredor estaba patrullado, cada puerta controlada, y aún así, de alguna manera, yo había llegado hasta su cámara. Lo que no entendía era por qué ella no me había entregado, por qué no había dado la alarma. La respuesta estaba en la intensidad de su mirada, una mezcla de curiosidad, advertencia y algo que me hizo estremecer, interés. Se giró hacia mí, sus ojos brillando en la luz dorada de los vitrales, y mi respiración se detuvo de nuevo. No había reproche en su rostro, ni sorpresa, solo reconocimiento. Reconocimiento que me hizo sentir expuesto, desnudo frente a alguien que podía leerme como un libro abierto. Sus labios se movieron, pronunciando mi nombre con suavidad, y por un instante sentí que el tiempo se ralentizaba. Mateo, dijo con un murmullo, ¿qué haces aquí? La pregunta no era realmente sobre mi presencia física. Era más profunda, más peligrosa. Era una pregunta sobre intenciones, sobre quién era yo realmente y si podía comprender la magnitud de lo que estaba viendo. No sabía qué responder. La verdad me parecía insuficiente, frágil, y cualquier mentira se sentiría hueca frente a su mirada. Ella avanzó unos pasos más hacia mí, y el aire entre nosotros se cargó de electricidad. Cada fibra de mi cuerpo estaba alerta, cada sentido agudo como nunca antes. Noté el perfume que emanaba, un aroma que mezclaba incienso, tierra húmeda y algo indescriptible que parecía arrancar recuerdos que no existían. Su proximidad me hacía temblar, no de miedo, sino de algo más profundo, algo que no podía controlar ni entender del todo. Si los guardias me encuentran contigo, susurró, su voz apenas un suspiro, ambos moriremos. Sus palabras fueron un recordatorio brutal de la realidad que nos rodeaba. No había escapatoria, no había seguridad, solo peligro y decisiones que debíamos tomar rápido. Sin embargo, su proximidad tenía un efecto contradictorio, me sentía seguro y vulnerable al mismo tiempo. El contacto de su mano, aunque fugaz, había dejado una marca invisible que recorría mi piel y me recordaba que no estaba solo en aquel instante. ¿Por qué no me entregaste?, pregunté, finalmente reuniendo el valor. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Isabela inclinó la cabeza ligeramente, evaluándome. Sus ojos parecían mirar no solo mi cuerpo, sino mi mente, mi intención, mis secretos más íntimos. Por un instante creí que podía leer cada pensamiento que había tenido desde que puse un pie en su palacio. No eres como los demás, dijo lentamente. Nadie más habría llegado hasta aquí, nadie más habría sobrevivido a los corredores vigilados. Y ahora que estás frente a mí, debo decidir si eres una amenaza o algo más, algo que no puedo ignorar. Sentí un estremecimiento recorrerme. Cada palabra suya estaba cargada de significado oculto. Su cercanía no era casual, su interés tampoco. Había un delicado equilibrio entre confianza y peligro, entre deseo y temor, y yo estaba atrapado en medio de esa tensión. Debo esconderme, murmuré, aunque una parte de mí deseaba quedarme. Ellos, los guardias vendrán pronto. Ella asintió, pero no con el gesto de una reina que da órdenes. Su gesto fue más humano, más cercano, como si comprendiera mis miedos y mi incertidumbre. Con un movimiento sutil, señaló un rincón donde las sombras eran densas y el reflejo de los vitrales apenas iluminaba el suelo. Allí, dijo suavemente. Escóndete y espera mis señales. No hagas ruido. No respires demasiado fuerte. Si fallas, caeremos ambos. Me moví lentamente, cada paso medido, cada respiración controlada, mientras mi corazón latía desbocado. Desde mi escondite podía observarla mientras recorría la habitación, ajustando su vestido, sus ojos escudriñando los rincones más remotos de la cámara. Era imposible no mirarla, imposible no sentir que cada gesto suyo estaba lleno de intención, de un mensaje que solo yo podía descifrar. De repente, un leve sonido llegó desde la puerta principal de la cámara. Los guardias estaban regresando. El silencio se rompió apenas con el roce de la seda, el murmullo del viento que entraba por los vitrales y mi respiración contenida. Isabela se detuvo un instante, sus ojos buscándome entre las sombras. Una corriente invisible parecía unirnos, un hilo delicado que no podía romperse. Prepárate, susurró. Esto no ha terminado. Mi cuerpo se tensó, pero en el fondo algo más se despertó. No era solo miedo. Era la certeza de que había algo entre nosotros que iba más allá del peligro inmediato, algo que me ataba a ella y que me obligaría a enfrentar lo que viniera, aunque el precio fuera la muerte. Y así, mientras los pasos de los guardias se acercaban de nuevo, supe que nada volvería a ser igual. Estaba atrapado en su mundo, bajo su mirada, y por primera vez en mi vida,
deseé que ese momento durara para siempre, aunque significara arriesgarlo todo. Isabela se movía con la precisión de alguien que conocía cada rincón de la cámara y cada sombra que podía protegernos o traicionarnos. Yo la seguía con la mirada, conteniendo la respiración, consciente de que un solo paso en falso podía acabar con ambos. Sus ojos, oscuros y profundos, me atravesaban como si intentara descubrir cada pensamiento que se escondía en mi mente. Y en ese momento comprendí algo que había estado negando, no podía simplemente escapar. No quería hacerlo. Se inclinó hacia un escritorio de cristal, extrajo un pequeño cilindro metálico y lo abrió con cuidado. Dentro había un pergamino que brillaba con un tono dorado débil. Sus dedos rozaron el papel, y por un instante la luz se reflejó en su piel, haciéndola parecer casi etérea, imposible de tocar, pero extrañamente cercana. Esto, dijo en voz baja, pero firme, es lo que el Consejo no quiere que nadie vea. Contiene secretos que podrían cambiar el destino del imperio. Y ahora tú lo has encontrado. Mi respiración se detuvo. No entendía completamente, pero el peso de sus palabras se instaló en mi pecho como una roca que me aplastaba lentamente. El imperio había perseguido a personas por menos, y yo acababa de entrar en una cámara que no debía existir, en un momento que no debía presenciar. Todo mi instinto gritaba que debía salir corriendo, pero mis pies permanecían inmóviles. Si te entrego, continuó, su voz más baja, casi un susurro que vibraba en la habitación, el imperio sobrevivirá. Mi pueblo seguirá obedeciendo leyes que no comprenden y vidas inocentes serán sacrificadas. Pero si no lo hago, hizo una pausa, y sus ojos brillaron con un fuego peligroso, todo arde. Sentí un escalofrío recorrerme. La intensidad de sus palabras no era solo política, había un riesgo personal, un precio que ella estaba dispuesta a pagar, y eso me hizo estremecer. Nunca había conocido a alguien capaz de enfrentar el miedo y la autoridad con tal determinación. Y sin embargo, en medio de esa fuerza, había algo vulnerable que nadie más vería. Se acercó a mí lentamente, midiendo cada paso, y colocó la mano sobre mi hombro. No era un gesto de consuelo, ni de dominación. Era un contacto que decía, confío en ti, pero esto puede matarnos. Mi corazón se aceleró, y por primera vez sentí que el mundo exterior desaparecía. No había guardias, no había corredores, solo la habitación y la certeza de que estábamos solos frente a un peligro que solo nosotros podíamos enfrentar. Tú, susurró, con los dedos rozando mi brazo, has demostrado que eres más que un simple intruso. Has llegado hasta aquí cuando nadie más podría. Y ahora debo decidir si confío en ti con lo que nadie más puede conocer. Sentí que algo dentro de mí respondía, un vínculo silencioso que no podía explicar. Era más que admiración o miedo. Era una mezcla de respeto, fascinación y un deseo profundo de estar junto a ella, de protegerla, aunque eso significara enfrentar la muerte. El pergamino brilló un instante más cuando ella lo desenrolló, mostrando símbolos que no comprendía del todo, pero que parecían irradiar poder y peligro al mismo tiempo. Isabela me miró, evaluando mi reacción. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, cada respiración contenida, y aún así, en ese instante, algo dentro de mí se desbloqueó, un entendimiento silencioso de que estábamos unidos por algo mucho más grande que nosotros. No puedo entregarte todo, dijo finalmente, enrollando el pergamino de nuevo. El imperio nos vigila, y si me descubren contigo, todo lo que somos desaparecerá. Pero puedo confiarte una parte, y eso puede ser suficiente. Se acercó más, tan cerca que su aliento se mezcló con el mío, cálido y perfumado, haciendo que mi respiración se acelerara sin control. El contacto de su mano sobre la mía fue fugaz, pero suficiente para que un calor recorriera mi cuerpo de manera inexplicable. Sabía que estaba arriesgando todo, pero también sabía que, de alguna manera, yo podía entenderlo, que podía compartir su carga sin traicionar la confianza que depositaba en mí. Tienes que prometerme, dijo, su voz apenas un hilo de sonido, que harás exactamente lo que te indique. No puedo protegerte si desobedeces. No podemos sobrevivir si fallas. Asentí sin dudar. Cada palabra, cada gesto suyo, reforzaba algo dentro de mí. Era una mezcla de miedo y fascinación, de peligro y deseo, un vínculo imposible de romper en ese instante. Mientras hablaba, sus ojos se suavizaron un poco, y por un instante la vi no como la reina implacable del imperio, sino como alguien humano, vulnerable, atrapada en un juego que podía consumirla por completo. Y así, en la cámara secreta, rodeado por sombras y luz dorada, comprendí que mi destino había cambiado para siempre. No era solo un intruso que se había perdido en los pasillos del palacio. Ahora era parte de un secreto que podía destruirlo todo,
y estaba atrapado con la mujer que podría convertirse en mi aliada, mi enemiga, o algo que todavía no tenía nombre, pero que prometía arder más que cualquier fuego que hubiera conocido. El sonido de las alarmas resonó en el palacio como un trueno que quebraba el silencio. Esta vez no era un simple patrullaje, era la señal de que nos habían descubierto. Mi corazón se disparó y cada fibra de mi cuerpo se tensó. Isabela reaccionó con una rapidez que desafiaba cualquier lógica humana. Tomó mi brazo con fuerza pero sin dolor, y me empujó hacia un rincón oculto, donde las sombras y el reflejo de los vitrales podían cubrirnos temporalmente. No puedo salvarte si no luchas, susurró, con los ojos fijos en los corredores por los que se acercaban los guardias. Su voz tenía un tono firme que no admitía discusión. Era una orden disfrazada de advertencia, y no pude hacer otra cosa que asentir. Sentí como mi pulso se aceleraba. No solo estaba atrapado en una situación que podía costarme la vida, sino que además estaba siendo testigo de la fuerza de alguien que nunca imaginé encontrar en carne y hueso. Su presencia me inspiraba miedo y seguridad al mismo tiempo, un equilibrio imposible de ignorar. Entonces no hay otra opción, murmuré, intentando que mi voz sonara más decidida de lo que me sentía. No puedo huir sin ti. Los ojos de Isabela se suavizaron por un instante, un destello de emoción que rara vez se permitía mostrar. Respiró hondo y luego me entregó la daga ceremonial, la misma que simbolizaba su autoridad y que ahora me pesaba en la mano con un significado nuevo. Su contacto fue breve, pero suficiente para que un calor recorriera mi brazo y se extendiera por todo mi cuerpo. Su cercanía, la forma en que confiaba en mí en medio del peligro, me llenó de una determinación inesperada. Entonces rómpelos, dijo, sus labios apenas rozando mi oído. Rómpelos a todos. No podía apartar la mirada de ella. Cada palabra suya era un desafío, una promesa, un recordatorio de que estábamos unidos en algo que trascendía cualquier regla o lealtad. El palacio, con su magnificencia y su peligro, parecía haberse reducido a la estrecha distancia entre nosotros. Mis manos temblaban ligeramente al sujetar la daga, pero su mirada me dio la fuerza que necesitaba. Los pasos se acercaban, resonando como martillos sobre el mármol. Los guardias entraron en la cámara sin sospechar la fuerza que les esperaba. Yo avancé primero, cada movimiento calculado, cada respiración sincronizada con la mía. La daga cortó el aire, atravesando campos de energía y reflejos de cristal con precisión inesperada. Cada guardia que se acercaba caía antes de poder reaccionar. Isabela luchaba a mi lado con la misma determinación que la había hecho parecer invencible desde el primer instante. Sus movimientos eran fluidos, letales, y aún así había una elegancia que convertía cada ataque en un acto casi artístico. La vi girarse para bloquear un golpe que hubiera sido fatal para mí, y su expresión cambió apenas por un segundo, una mezcla de concentración y un temor que solo yo podía percibir. El suelo se tiñó de rojo mientras los guardias caían uno tras otro. Los espejos de la cámara se quebraron, reflejando fragmentos de luz y sombras, multiplicando la sensación de caos. Uno de ellos gritó, intentando ordenar a los demás, pero fue demasiado tarde. La fuerza que emanaba de Isabela y la determinación que yo sentía junto a ella había transformado la situación. «Deténganse», gritó uno de los oficiales, su voz llena de desesperación y miedo. «Ella no puede». Demasiado tarde. El imperio aprendió, por primera vez en siglos, que la reina no estaba sola. Su liderazgo no se basaba únicamente en la obediencia de sus súbditos, sino en la capacidad de quienes la apoyaban de luchar con ella. Sentí una conexión más fuerte que nunca, una comprensión silenciosa de que no éramos solo aliados en la batalla, sino que nuestros destinos se entrelazaban de manera irreversible. Cuando el último cayó, el silencio que siguió fue más pesado que cualquier sonido. Isabela respiraba con dificultad, y yo me acerqué para sostenerla antes de que cayera. Su respiración era irregular, sus ojos brillaban por la adrenalina y el dolor, y aún así, cuando nos miramos, hubo un momento de reconocimiento que hablaba más que cualquier palabra. «Ahora soy una traidora», susurró, apoyando la cabeza en mi pecho. «No», respondí, con firmeza. «Ahora eres libre». Nos quedamos inmóviles apenas unos segundos, conscientes de que la calma era solo un interludio. Las sirenas resonaban de nuevo en toda la ciudad, más cercanas esta vez, más insistentes. No venían por mí, venían por ella. Pero en ese instante, mientras la sostenía y sentía su calor junto al mío, supe que enfrentaríamos lo que viniera, juntos, sin importar el costo. La elección estaba hecha. Habíamos dejado atrás el miedo inicial y nos habíamos convertido en algo más, un equipo, un vínculo irrompible forjado en el peligro,
en la cercanía y en la confianza que solo se encuentra cuando la vida misma pende de un hilo. La puerta principal de la cámara explotó con un estruendo que hizo vibrar las columnas de cristal. Polvo y fragmentos de mármol flotaban en el aire, mezclándose con la luz dorada que se filtraba por los vitrales rotos. Los guardias del consejo entraron en formación, armados con lanzas de energía y escudos de pulso. Sus ojos estaban llenos de la certeza de la victoria y el desprecio hacia un intruso que creían débil. No sabían que yo ya no era el mismo, y que la reina a mi lado no estaba dispuesta a ser dominada. ¡Atrás! Gritó uno de ellos, aunque el miedo en su voz era evidente. Ella no puede escapar. Avancé primero. La daga ceremonial se sentía pesada en mi mano, pero a cada segundo que pasaba, la fuerza de Isabela parecía transferirse a mí, enseñándome, guiándome, conectándonos más allá de cualquier palabra. Cada movimiento de mi brazo era calculado, cada ataque medido, y aún así sentía la adrenalina y el temor mezclarse con algo más profundo, más salvaje. Isabela luchaba a mi lado con una precisión que quitaba el aliento. Sus movimientos eran fluidos, casi coreográficos, esquivando golpes imposibles, desarmando enemigos con la agilidad de alguien que había entrenado toda su vida para este momento. Su vestido, ahora manchado de polvo y sangre, se movía como una extensión de su propio cuerpo, y por un instante, en medio del caos, vi algo humano, un gesto rápido de preocupación hacia mí, que hizo que mi pecho se apretara. Uno de los oficiales cargó contra mí con un escudo de pulso, confiado en que me derribaría. Pero antes de que pudiera reaccionar, Isabela giró en mi dirección, lanzando una patada que lo desequilibró y me abrió el camino. La sentí cerca, tan cerca que su respiración golpeaba mi oído mientras avanzábamos, y algo dentro de mí se encendió, un fuego que no era solo adrenalina, sino la certeza de que estábamos juntos en esto, y que nada nos separaría. El suelo se volvió un terreno de espejos rotos y sangre. Cada reflejo multiplicaba la confusión, y cada sombra escondía a un enemigo. Sentí un corte en mi brazo cuando un guardia intentó embestirme por la espalda, pero Isabela estaba allí, bloqueando el golpe con su cuerpo y guiando mi mano para que la daga encontrara su objetivo. Fue un instante de sincronía perfecta, un baile de vida y muerte que nos unió más allá de la comprensión. «No puedes ganar contra nosotros», gritó uno de los oficiales. «Ríndete ahora». Isabela no respondió. Solo lanzó un golpe que atravesó el escudo del enemigo, haciéndolo caer al suelo antes de que pudiera reaccionar. Su fuerza, su determinación, eran imposibles de ignorar. Yo sentí como el miedo se transformaba en una claridad fría y brillante. Luchar no era una opción, era la única manera de sobrevivir, y juntos éramos imparables. Cuando finalmente el último guardia cayó, el silencio que siguió fue más pesado que cualquier estruendo anterior. El polvo flotaba en la luz de los vitrales rotos, y nuestros cuerpos estaban cubiertos de sudor, polvo y sangre. La Cámara Real, lugar de poder y de autoridad, ahora se había convertido en un campo de batalla donde solo quedábamos nosotros dos. Isabela respiraba con dificultad, apoyándose ligeramente en mí. Su mirada, intensa y cargada de emociones, buscaba la mía, y en ese instante entendí que no solo habíamos sobrevivido. Habíamos descubierto algo más profundo, un vínculo que había surgido en medio del peligro, de la cercanía, de la necesidad de protegernos mutuamente. Ahora, susurró, apoyando la cabeza levemente contra mi hombro, debemos decidir nuestro próximo movimiento. Esto solo acaba de comenzar. Sentí la determinación crecer dentro de mí, mezclada con la adrenalina de la batalla y el calor de su cercanía. No había vuelta atrás. Estábamos atrapados en un juego de poder que podría destruirnos, pero juntos éramos capaces de enfrentarlo. Mientras los reflejos de los cristales rotos brillaban a nuestro alrededor, comprendí que cada golpe que habíamos dado, cada movimiento que habíamos hecho, nos había unido más allá de cualquier entendimiento. El palacio estaba lleno de ecos de nuestra lucha, pero también de la certeza de que el imperio había aprendido algo que nunca olvidaría: la reina no estaba sola, y nadie podría subestimarnos jamás. El silencio tras la batalla era pesado, casi opresivo. Cada eco de la cámara rota me recordaba lo cerca que habíamos estado de la muerte. Mi cuerpo aún vibraba con la adrenalina, los músculos tensos y doloridos, pero mi mente estaba fija en ella. Isabela estaba a mi lado, respirando con dificultad, apoyando su frente en mi hombro. Sus ojos, oscuros y brillantes por la mezcla de cansancio y emoción, me buscaron. Por un instante, el mundo desapareció y solo quedamos nosotros, dos cuerpos que habían sobrevivido al caos y que ahora compartían una conexión más intensa que cualquier vínculo que hubiera conocido. «Ahora soy una traidora», susurró, su voz apenas audible entre los ecos de los pasos que se alejaban por los corredores del palacio.
No, respondí, tomando sus manos entre las mías y sintiendo la fuerza que todavía emanaba de su cuerpo cansado. Ahora eres libre. La mezcla de cansancio y alivio nos envolvió. Sabía que sus palabras no eran solo sobre política o poder, sino sobre todo lo que había arriesgado para protegerme y para mantener la esperanza de un cambio. La entendí más allá de sus palabras. Comprendí que su libertad no era simplemente escapar de los guardias o del consejo, sino la capacidad de elegir, de decidir su destino junto a alguien en quien confiaba plenamente. Las sirenas comenzaron a sonar nuevamente, esta vez más cerca, más insistentes. No eran casualidad, la ciudad entera estaba en alerta. No venían por mí, sino por ella. La idea me llenó de furia y de impotencia. Cada latido de mi corazón quería adelantarse al peligro, tomar la iniciativa antes de que alguien más pudiera amenazarla. Tomé su rostro entre mis manos y la miré a los ojos. No permitiré que nadie te haga daño, dije con voz firme, dejando que cada palabra transmitiera mi determinación. Sus labios se entreabrieron en un suspiro que mezclaba alivio y miedo. Su rostro estaba manchado de polvo y sangre, pero para mí, nunca había sido más hermosa. Por un instante, nos acercamos más, casi rozando nuestras frentes. Era un momento robado al mundo, un instante de intimidad en medio del caos que nos rodeaba. Tenemos que movernos, dijo finalmente, apartando su rostro con suavidad pero con urgencia en su mirada. El consejo no nos permitirá disfrutar de esta calma por mucho tiempo. Asentí y tomé su mano. Cada paso que dimos hacia la salida del palacio estaba cargado de cautela, pero también de una creciente confianza mutua. Sabíamos que la lucha no había terminado, que el peligro aún nos acechaba, pero también sabíamos que no estábamos solos. Cada movimiento suyo me enseñaba a leer sus intenciones, a anticipar sus gestos, a sincronizarme con su ritmo de batalla incluso fuera del combate. Al salir al balcón, la ciudad se desplegaba ante nosotros, iluminada por las luces de la tarde y los primeros destellos de alarma. Naves patrulla recorrían el cielo, y desde abajo, los ejércitos del Consejo comenzaban a movilizarse. Cada movimiento que observábamos nos recordaba que nuestra supervivencia dependía no solo de nuestra fuerza física, sino de nuestra capacidad de confiar el uno en el otro. Si quieren que rindamos el trono, susurró Isabela, sus ojos fijándose en las tropas lejanas, tendrán que pasar sobre nuestros cuerpos. Sentí un calor recorrerme mientras sostenía su mano más fuerte, un fuego que no provenía de la batalla, sino de la certeza de que estábamos juntos en esto. Cada palabra, cada gesto suyo, me recordaba que la conexión que había comenzado en la cámara secreta ahora era inseparable, un lazo forjado en sangre, en peligro y en confianza. Nos ocultamos entre los rincones del palacio mientras observábamos a los soldados reorganizarse. Cada segundo contaba, cada respiración debía ser medida, pero aún así, entre la tensión y el temor, nuestras miradas se encontraban y un mensaje silencioso pasaba entre nosotros. Sobreviviríamos, juntos, sin importar el precio. En ese momento comprendí algo fundamental, la batalla por el trono no era solo política, no era solo fuerza bruta. Era resistencia, era estrategia, pero sobre todo, era confianza mutua. Habíamos sobrevivido juntos a lo imposible y habíamos descubierto que el verdadero poder residía en nuestra unión. El imperio aprenderá hoy, susurré, que nadie puede subestimar a su reina. Y que nadie puede separarnos, respondió, su voz cargada de emoción, mientras apretaba mi mano con fuerza. Mientras la ciudad se agitaba bajo la amenaza del consejo, supe que no importaba cuántos enemigos se interpusieran en nuestro camino. Mientras estuviéramos juntos, éramos imparables. La lucha aún continuaría, pero esta vez, no solo peleábamos por el trono. Peleábamos por nosotros, por la libertad y por un vínculo que había nacido en el peligro y que ahora ardía más fuerte que cualquier fuego que el imperio pudiera encender. El aire estaba cargado de tensión. Las fuerzas del Consejo habían tomado posición alrededor del palacio, pero nosotros no estábamos solos. Los aliados que Isabela había reunido en secreto durante años comenzaron a emerger desde los rincones más inesperados de la ciudad, ocultos entre sombras y callejones. Cada sonido, cada destello de luz, anunciaba que la resistencia estaba lista. El destino del imperio dependía de nosotros, y la decisión más importante ya no estaba en manos de los enemigos, sino en la fuerza que habíamos construido juntos. Mateo, susurró Isabela, sujetando mi mano con firmeza mientras observaba a las tropas alinearse. Hoy no luchamos solo por la corona, sino por nuestra libertad. Sentí un escalofrío recorrerme. Había algo en su mirada, en la certeza con la que sostenía mi mano, que me daba una fuerza que nunca antes había sentido. No éramos solo soldados o líderes,
Éramos dos personas unidas por la confianza, el peligro y un vínculo que había nacido en la adversidad y que ahora brillaba más fuerte que cualquier amenaza. Juntos, respondí, apretando su mano. Hasta el final. La batalla comenzó con un rugido ensordecedor. Las fuerzas del Consejo atacaron con furia, lanzando proyectiles de energía y maniobras tácticas para dividirnos. Pero la resistencia estaba lista, y nosotros avanzábamos con precisión y sincronía. Cada movimiento que hacíamos juntos parecía prever los ataques enemigos, cada gesto de Isabela era un aviso que yo podía interpretar al instante. La coordinación que habíamos desarrollado en la cámara secreta ahora se desplegaba en todo su esplendor. El palacio temblaba bajo el fuego de la batalla. Cristales se rompían, columnas caían y el aire estaba impregnado de polvo y energía. Cada enemigo que caía abría paso a la esperanza, y cada victoria nos acercaba al corazón del Consejo, donde se encontraba la figura que había intentado destruirnos desde el principio. Finalmente llegamos al salón central, donde la corona del imperio descansaba sobre un pedestal de oro y cristal. Los líderes del Consejo nos esperaban, confiados, subestimando la fuerza que habíamos reunido. Pero cuando Isabela entró, su porte era imponente, imbatible. Sus ojos brillaban con determinación, y su voz, al hablar, resonó por todo el salón como un trueno que hacía temblar las paredes. Este imperio pertenece a su gente, no a quienes buscan controlarlo con miedo. Hoy comienza una nueva era. La resistencia avanzó con nosotros, bloqueando cada intento de contraataque. Mateo y yo nos movíamos como uno solo, cada ataque nuestro coordinado, letal y preciso. Los guardias que habían intentado atraparnos fueron derribados, y finalmente, después de un enfrentamiento tenso y agotador, la sala quedó en silencio. Los miembros del consejo que quedaban no pudieron más que mirar mientras la corona era levantada. Isabela se acercó al pedestal y colocó la corona sobre su cabeza. El brillo de los cristales reflejaba la luz de los vitrales, bañando la sala en un resplandor cálido. La ciudad, que observaba desde lejos, parecía contener la respiración. Y en ese momento, comprendí que no habíamos ganado solo por fuerza o estrategia, sino porque habíamos confiado el uno en el otro hasta el final. Se giró hacia mí y me tomó de las manos, sosteniéndome frente a ella. Sus ojos brillaban con emoción, mezcla de alivio, orgullo y algo más profundo, más íntimo. No podría haberlo hecho sin ti, dijo suavemente. Nadie más podría haber estado a mi lado. Mi corazón se llenó de un calor imposible de describir. Nunca había sentido algo tan intenso, tan completo. Tomé su rostro entre mis manos y la besé, con toda la fuerza, el miedo y la pasión de los momentos que habíamos compartido desde que nos encontramos en la cámara secreta. Era un beso que sellaba más que un triunfo, era la promesa de un futuro juntos. La ciudad celebró nuestra victoria con fuegos que iluminaban el cielo nocturno. El imperio, antes rígido y temeroso, comenzaba a transformarse bajo el liderazgo de Isabela, y yo estaba a su lado, no como un intruso, sino como su compañero, su aliado y el hombre con quien había compartido la batalla más peligrosa de nuestras vidas. Mientras nos apoyábamos uno contra el otro, contemplando la ciudad que empezaba a respirar de nuevo, comprendí que todo lo que habíamos vivido, cada peligro, cada sacrificio, nos había llevado a este momento. La reina había recuperado su poder, el imperio tenía una nueva esperanza y nosotros, finalmente, podíamos mirar hacia un futuro juntos, libres y fuertes, sin cadenas que nos separaran. Y en ese instante, mientras las luces de la ciudad reflejaban nuestra victoria y nuestros corazones latían al unísono, supe que todo había valido la pena. Habíamos sobrevivido, habíamos luchado, y ahora, al fin, éramos felices.